Dijo que yo era su única pareja, pero nunca quiso que nuestra relación se hiciera pública. Cuando sus amigos preguntaban por mí, se reía burlonamente y decía: Scarlett Summers, no la amo, solo estoy con ella para vengarme de su hermano, Harrison, por lo que le hizo a mi hermana, Autumn. Luego añadía con una sonrisa cruel: en su cumpleaños, la voy a dejar delante de todos, los humillaré a ella y a su hermano, así que nunca fui a esa fiesta de cumpleaños tan esperada. En cambio, volé a Hong Kong para aceptar una propuesta de matrimonio arreglada. El día de mi boda, Julian apareció en el lugar, desaliñado, frenético, tratando de entrar por la fuerza. La seguridad lo detuvo en la puerta mientras suplicaba desesperadamente, gritando que era el novio de la novia, pero cuando sacó su teléfono para demostrarlo, no había nada, ni fotos, ni mensajes, ni evidencia de que alguna vez hubiéramos estado en una relación, solo venganza. Eso era todo lo que había sido para él. Julian encendió un cigarrillo, sus ojos oscuros y fríos. Estaba tan humillada por mi rechazo, se lo dijo a un amigo. Ella se fue del país, ni siquiera me escuchó cuando intenté confesar. No es suficiente. Su amigo lo miró con incredulidad. Julian, ¿estás loco? Estabas enamorado de tu hermana. No estamos relacionados por sangre, respondió. En voz baja a través de la neblina de humo, su expresión era difícil de leer. Porque no puedo amarla. ¿Pero qué hizo Scarlett para merecer esto?, insistió el amigo. Fue su hermano quien lastimó a Autumn, no ella. No puedes castigarla por las acciones de otra persona. Además, la perseguiste durante 2 años, la amaste durante 3, la forma en que la mirabas, la forma en que la trataste, cualquiera habría creído que ibas a proponerle matrimonio en su cumpleaños. Por un largo momento, Julian no dijo nada, luego tiró el cigarrillo al suelo y lo aplastó con los pies. Si no hubiera hecho que pareciera real, ¿cómo pude hacer que se enamorara de mí? Y solo dejándola caer de esa altura, solo entonces pudo sentir el dolor que sintió mi hermana. Me mordí el labio tembloroso, los ojos escocían por las lágrimas que me negué a derramar. Su amigo frunció el ceño, su voz teñida de arrepentimiento. ¿De verdad vas a seguir con esto? No te arrepientes, dijo Julian, levantando su vaso. Su voz era hielo. Ninguno en absoluto. Bajé la cabeza, un solo pétalo de flor flotó hacia el piso, una sola lágrima cayó con ella. No es de extrañar que nunca haya querido hacerlo público en todos esos años. Su corazón nunca me había pertenecido. Lo que pensé que era amor había sido una trampa cuidadosamente elaborada. En ese momento, toda mi ira, todo mi dolor, se desvaneció. Ya no quería enfrentarlo, no tenía sentido gritar o llorar, eso solo le daría lo que quería, verme rota. Me di la vuelta y dejé el regalo que había preparado para él allí mismo en la mesa. Cuando llegué a casa, me encontré con mi hermano Harrison, que acababa de regresar de un viaje de negocios a Hong Kong. Notó mis ojos rojos de inmediato. ¿Por qué tienes los ojos tan hinchados?, preguntó suavemente. Bajé la cabeza y me los limpié. Es solo el viento. Nos sentamos juntos en la sala de estar. Se reclinó y dijo: sé que vas a Hong Kong para tu doctorado, así que ¿qué tal si reconsideras la propuesta de la familia Ashworth? Theodore Ashworth es un buen hombre, lo apruebo, puedes confiar en él. Había mencionado el matrimonio arreglado antes, pero siempre me había negado por Julian, porque había querido casarme con alguien a quien amara, pero ahora no estaba tan segura de que el amor fuera suficiente. Tal vez era mejor estar con alguien en cuyos antecedentes pudieras confiar, incluso si no había pasión, al menos habría honestidad. Tal vez podría concentrarme en mis estudios sin el miedo a ser lastimada de nuevo. Mamá y papá también estarían tranquilos, asentí lentamente. Ok, hermano mayor, estoy de acuerdo, de verdad. Sonaba sorprendido y aliviado. Llamaré a los Ashworth de inmediato. De vuelta en mi habitación, comencé a empacar. Reuní todos los regalos que Julian me había dado a lo largo de los años y los coloqué en cajas. Estaba a punto de trasladarlos al almacén cuando Harrison llamó. Nos vamos a Hong Kong el próximo viernes, dijo. Ese día coincidió con el cumpleaños de Julian. A la mañana siguiente me quedé en casa organizando el papeleo que necesitaría. Trabajé sin parar hasta la tarde. Entonces Julian llamó. Su voz se oyó claramente a pesar del ruido de los altavoces de fondo. Probablemente estaba en el aeropuerto. ¿Quieres que vaya a recogerte?, preguntó. Lo rechacé. Hubo una pausa, luego un suave suspiro del otro lado. Está bien, solo asegúrate de comer bien, ok, no te saltes comidas para perder peso. Tanta preocupación, tan convincente. Más tarde ese día, uno de los amigos de Harrison me envió un mensaje de texto preguntándome si podía ir a recogerlo. Mi auto todavía estaba en el taller, así que tomé prestado el de Harrison. Encontré el número de la habitación y empujé suavemente la puerta para abrirla. Lo que vi me congeló en el lugar. Julian estaba dentro, abrazando a otra chica.
jugando a un juego donde tenían que pasar papel solo con la boca, sus manos descansaban en su cintura, se reía, despreocupado, su sonrisa amplia y juguetona. La habitación resonó con vítores, bésala, bésala. Julian dudó apartando el periódico, pero la chica se inclinó de nuevo, sus labios casi se tocaron, entonces él se giró ligeramente y me vio, nuestras miradas se encontraron por un momento, el pánico cruzó su rostro. Miré hacia abajo y susurré, lo siento, debo haberme equivocado de habitación, cerré la puerta silenciosamente detrás de mí, pero antes de que pudiera dar más de unos pocos pasos, Julian me agarró del brazo y me llevó a una habitación vacía, en la penumbra. Me abrazó levantándome la barbilla, celoso, negué con la cabeza, no es lo que piensas, es mi hermana, nada más, dijo rápidamente, era solo un juego, sonrió y añadió, vamos, dale un beso a tu hombre, se inclinó. Aparté la cara justo antes de que sus labios alcanzaran los míos y se zafara de su agarre, aparté la mirada y murmuré, mi hermano me está esperando. Justo entonces, la puerta se abrió de golpe, una chica estaba allí, tapándose la boca con sorpresa. Jules, tú y ella, era Autumn Stirling, la hermana adoptiva de Julian, con quien no tenía ningún parentesco de sangre. Los ojos de Julian se posaron en mí unos segundos antes de acercarse a ella, su voz era tranquila, casi ensayada, bebí demasiado, entré en la habitación equivocada. No conozco bien a esta señora. Autumn sonrió y pasó su brazo por el de él, todos te esperan, dijo en voz baja, no dije nada, no lo volví a mirar, simplemente me di la vuelta y pasé de largo, al pasar, instintivamente extendió la mano para coger la mía. Pero se detuvo a mitad de camino con los dedos cerrados en un puño, en el coche mi hermano, todavía achispado, se volvió inusualmente hablador, divagó sobre nuestra infancia y la vez que fui a Hong Kong para obtener mi maestría. Lo siento, Scarlett, dijo con un suspiro, no debería haberme interpuesto en tu camino en ese entonces, si no lo hubiera hecho, tal vez no hubieras ido tan lejos ni hubieras dejado a todos fuera. Hace años, Harrison quería que estudiara negocios para poder ayudar a administrar la empresa, pero no tenía interés, me quedé en el laboratorio, eligiendo la ciencia sobre las hojas de cálculo, estaba sola en un lugar extraño, tratando de construir una nueva vida. Cuando Julian apareció, me entendió, me vio, me apoyó. Por un momento pensé en ceder a lo que sentía, pero luego recordé, él y mi hermano se habían convertido en enemigos jurados por un proyecto empresarial fallido, así que lo rechacé, cortésmente al principio, pero él nunca se rindió, me persiguió. Durante 2 años nunca mostrando frustración, Scarlett Summers dijo una noche, vales la pena amar, no tienes que sentirte culpable, el que cae primero siempre es el que da más, yo elijo. Más tarde, me salvó la vida, ese momento lo cambió todo. Finalmente tomé su mano, en ese entonces me dijo, por ti, no le temo a nada, ni siquiera a la muerte. Ahora dijo, si no lo hice convincente, ¿cómo podría hacer que se enamorara de mí? Las palabras golpearon como un golpe, mi mente se quedó en blanco y accidentalmente conduje el auto hacia el macizo de flores, afortunadamente era nuestro, nadie salió herido. Harrison se frotó la frente magullada y dijo, medio en broma, medio en serio, tal vez no deberías volver a conducir antes de irte. Bajé la cabeza como un niño regañado, lo siento, hermano mayor, lo llevaré al taller. Queriendo compensarlo, decidí que también podría comprarle un auto nuevo. En el concesionario, justo cuando entré en la sala de exposición, escuché una voz familiar, está bien, puedo hacer una prueba de manejo con tacones altos, dijo Autumn alegremente. Estaba descansando en un sofá, y Julian estaba arrodillado a sus pies, desabrochando cuidadosamente sus zapatos. Sus movimientos eran suaves como si manejara algo precioso. No, no puedes, dijo con tono firme, ¿qué pasa si te tuerces el tobillo? Le quitó los tacones y le puso zapatos planos en los pies. Traje estos para ti, agregó. Autumn hizo pucheros pero sonrió. Jules, eres un hermanito tan bueno. Julian dudó por un momento, frunciendo el ceño levemente. Me reí en voz baja, él no quería ser su hermano pequeño. Eres tan amable, ella dijo, tu novia debe ser muy afortunada. Se apoyó en él para mantener el equilibrio. Mientras se ponía de pie, Julian permaneció arrodillado, perdido en sus pensamientos. Luego sacó su teléfono. Un segundo después, el mío vibró. Cariño, tengo una carrera mañana, ven, tengo una sorpresa para ti. Cuando llegué al hipódromo al día siguiente, la carrera estaba a punto de comenzar. Julian había dispuesto que Autumn y yo nos sentáramos uno al lado del otro en la pista. Él estaba de pie con un elegante traje de motociclista negro, delgado y atlético, atrayendo todas las miradas a su alrededor. Aparté la mirada, una mano se extendió de repente hacia mí. Qué gusto volver a verte, dijo Autumn dulcemente. Soy Autumn, la hermana de Julian. Miré su muñeca y me congelé, el tatuaje allí me parecía dolorosamente familiar. Hola, Scarlett Summers, dijo, su tono ligero pero su sonrisa ilegible. En los últimos días,
había hecho mi investigación. Autumn Sterling era la hija adoptiva de la familia Sterling, era 2 años mayor que Julian. Cuando sus padres estaban ocupados, pasaron mucho tiempo juntos creciendo, naturalmente sentimientos podría desarrollarse. Ella se había ido al extranjero después de la escuela secundaria y solo regresó recientemente. Julian la había recogido del aeropuerto él mismo. Había estado esperando a que la persona que amaba regresara a casa. Mientras yo me preparaba para un nuevo comienzo, una ovación de la multitud me sacó de mis pensamientos. Julian cruzó la línea de meta, se quitó el casco y lanzó un beso a la multitud. Autumn rió suavemente como si el gesto fuera solo para ella. Julian levantó el trofeo y miró hacia nuestros asientos. Me encanta este verano, gritó con una amplia sonrisa, igual que la amo a ella. Todos estallaron en vítores. Me quedé quieta, mirando la muñeca de Autumn. El tatuaje era idéntico al de Julian, había estado allí cuando se lo hizo. Solo un día después de que nos hicimos oficiales, me había tomado la mano y se había burlado. Tengo miedo a las agujas, solo quédate conmigo, ok. Había señalado el diseño que había elegido. ¿Qué significa? Pregunté. Te amaré por siempre, había susurrado. Me jaló a su regazo, sonriendo. Lo quería en mi clavícula, así que cada vez que me besaras, lo verías. Me sonrojé y lo aparté. No, no lo hagas, rió. Luego en la muñeca volví a tachonar el símbolo. Ahora, no parecía inglés. ¿Qué idioma es este? Había preguntado. Francés, dijo rápidamente, sus ojos parpadeando. Francia, el país donde Autumn había tachonado. Saqué mi teléfono y subí una foto de la carrera de hoy a una aplicación de reconocimiento de imágenes. Hice zoom en el tatuaje. El resultado apareció en mi pantalla. No era para siempre te amaré, era algo completamente diferente, una mentira. Fue silencioso, nadie más, solo tú. Cerré los ojos mientras un escalofrío me recorría el pecho. Justo entonces, Autumn habló a mi lado, su voz ligera, casi burlona. Realmente cumplió su promesa, no, ganando el trofeo como regalo de bienvenida para mí. Entre bastidores, rodeada de los vítores y risas de la celebración, revisé discretamente la base del trofeo. Allí estaba, tallado en el metal, exclusivamente para Autumn. Mi corazón se encogió al leer esas palabras, así que este gran gesto, esta supuesta sorpresa, había sido para ella desde el principio. Sonreí en silencio y me alejé lentamente de la multitud. Faltaban 73 días para mi partida. Julian estaba ocupado intentando conquistar a Autumn, apenas se acercaba a mí, y yo también dejé de acercarme viendo que ya había empacado mis cosas. Harrison quería animarme antes de irme. Me arrastró junto con algunos amigos para ver la lluvia de meteoritos. La azotea del hotel tenía un telescopio instalado que ofrecía una vista clara de la Vía Láctea, pero en el momento en que subí a la azotea, los vi Autumn y Julian. Él estaba de pie detrás de ella, sus brazos libremente envueltos alrededor de su cintura, ambos mirando las estrellas. Scarlett, ven a ayudar a tu hermano mayor a ganar un par de rondas de cartas, llamó Harrison desde detrás de mí. Justo cuando hablaba, Julian se dio la vuelta de repente. No miré hacia atrás, simplemente bajé las escaleras, mi paso lento y constante. Sorprendentemente, me sentí tranquilo, mi teléfono seguía vibrando en mi bolsillo. Probablemente Julian. Lo ignoré. De vuelta en el salón, me senté con todos y jugué a las cartas. Estas personas me habían visto crecer, me trataron amablemente, charlando y riendo, tratando de levantar el ánimo. Harrison regresó después de atender una llamada. ¿Listo para tomar mi asiento? Uno de los chicos mayores preguntó casualmente. ¿Scarlett realmente se va? Harrison asintió. No hablemos de eso, la voy a extrañar. Justo cuando dijo eso, hubo un sonido agudo desde afuera de la puerta, como un cristal rompiéndose. Cuando salí a ver qué había sucedido, Julian ya estaba de pie en la puerta. No dijo nada, sin decir una palabra, me agarró de la muñeca y me tiró por las escaleras, arrastrándome hacia lo profundo del bosque. Solo una vez que estuvimos solos me soltó. Su rostro estaba tenso, su voz era baja y fría. ¿A dónde vas? No quería más complicaciones antes de irme, así que lo mantuve simple. Me aceptaron en un programa de doctorado, voy a estudiar en Hong Kong. Sus puños apretados se aflojaron lentamente, parecía como si hubiera estado conteniendo la respiración. Pensé para mí misma, déjalo ir, es mejor así, necesito volver con mi hermano, dije, dándome la vuelta, pero Julian me bloqueó el paso sin decir palabra. Me condujo más allá del bosque. Los árboles se abrieron en un pequeño claro, adornado con luces de hadas centelleantes. En el centro, mis iniciales estaban escritas en letras suaves y brillantes. Te traeré aquí mañana, dijo. ¿Te gusta?
Miré a mi alrededor en silencio, el lugar era hermoso, romántico incluso, pero en el fondo, sabía que esto no estaba destinado a mí al principio. Entonces Julian sacó un trozo de papel doblado y un bolígrafo de su bolso. Esta es una cápsula del tiempo. Explicó: escribe tus esperanzas para el futuro, las enterraremos y en 3 o 5 años, podemos desenterrarla y ver si nuestros sueños se hicieron realidad. Tomé el papel y el bolígrafo. Mientras escribía, Julian se dio la espalda y comenzó a escribir su nota también, lentamente y con cuidado. Cuando se dio la vuelta, ya había doblado mi nota y la había metido dentro de la cápsula. ¿Tan rápido?, preguntó con una mirada cálida en sus ojos. ¿Qué escribiste?, preguntó suavemente. Lo sabrás cuando llegue el momento, respondí. No me presionó, en cambio, envolvió sus brazos alrededor de mi cintura y murmuró: ¿por qué no preguntas qué escribí? Lo miré y le pregunté: ¿qué escribiste? En lugar de responder, me besó suavemente, una leve sonrisa persistiendo en sus labios. Sobre ti, sobre nosotros. Me aparté un poco y me tapé la boca, sintiendo de repente náuseas. Julian, confundiendo mi reacción, pensó que me había conmovido. ¿Has pensado en nuestro futuro?, preguntó en voz baja. Negué con la cabeza. Su expresión se oscureció instantáneamente. ¿No quieres estar conmigo para siempre? Me agaché, coloqué la cápsula del tiempo en el suelo y la tapé con una pequeña pala. Mi tono era ligero, casi juguetón. ¿Quién sabe qué nos depara el futuro? Llevamos juntos 3 años, ¿las cosas están estables? ¿Qué hay? Dudar. Hice una pausa. Julian, no te engañes con tu propia actuación. Después de enterrar la cápsula y presionar la tierra plana, de repente me rodeó los hombros con el brazo, señalando hacia el cielo. Mira, la lluvia de meteoritos ha comenzado. Incliné la cabeza hacia arriba. Los meteoritos destellaron en los cielos, atravesando el cielo. Las estrellas brillaron como diamantes dispersos. La inmensidad del universo se desplegó sobre nosotros, y en ese momento sentí lo pequeños que realmente éramos. Hay un dicho: cuando el cielo está lo suficientemente oscuro, las estrellas brillarán. Tal vez después de dejar a Julian, mi propio cielo comenzaría a brillar. Una suave sonrisa se elevó en mis labios. En ese momento, Julian levantó su teléfono y me tomó una foto. Más tarde ese día, publicó un mensaje vago: la cámara gira, enfocándonos enamorados, pero no había ninguna foto adjunta. No esperaba que Autumn Sterling viniera a buscarme. Removió su café lentamente. Finalmente levantó los ojos después de un momento de silencio. Sé sobre ti, Julian, dijo con calma. No dije nada, sabía que tenía más que decir. La forma en que ustedes dos mírense, su lenguaje corporal, es obvio. Hizo una pausa antes de continuar, su mirada ahora fija en la mía. Pero él nunca muestra tu rostro en sus publicaciones, nunca lo hace público. ¿Sabes por qué? Debajo de la mesa, apreté mis dedos con fuerza. Sonrió débilmente. Hace 5 años, le dije que nunca podría aprender a amar a alguien. Se enojó, se ansió. Así que comenzó a perseguirte. Se encogió de hombros ligeramente. Te persiguió durante 2 años y estaba a punto de rendirse, pero ese día, le dije que tenía novio, así que te lo confesó de nuevo, solo para fastidiarme. De repente el recuerdo regresó de golpe. Esa Nochevieja en Victoria Harbour, la multitud era tan densa, casi una estampida. Fue Julian quien se abrió paso a través del caos para sacarme, arriesgando su propia seguridad. Y esa noche, cuando un hombre borracho golpeó la puerta de mi apartamento con un cuchillo, aterrorizándome más allá de lo creíble, Julian estaba abajo, corrió y ahuyentó al hombre, lastimándose el hombro en el proceso, mientras yo envolvía la venda alrededor de su herida. Él seguía siendo el que me consolaba suavemente, incluso a través del dolor. Está bien, no llores. En ese momento pude escuchar el sonido de mi propio corazón acelerado, y de alguna manera, eso me hizo aceptar su confesión, así que todo fue un movimiento cuidadosamente planeado. Había usado el efecto puente colgante para agitar mis emociones y hacer que me enamorara de él. Ese día, no había estado esperando abajo por preocupación por mi seguridad, sino porque estaba desconsolado después de escuchar que Autumn estaba viendo a alguien más. Una vez que la neblina se disipó, la verdad quedó clara frente a mí. Traté de reprimir el dolor en mi pecho, pero el dolor solo se hizo más fuerte. Pasó 3 años contigo solo para presionarme para que rompiera con mi novio y me rindiera ante él, dijo Autumn. Scarlett, decir cualquier cosa más solo te hará sentir peor. Tomó un sorbo lento de su café, su sonrisa segura y presumida. Ambos somos inteligentes, tú y yo. Deberías. Ya sabes quién le importa de verdad a Julian. En lugar de esperar a que te deje, ¿por qué no te alejas primero? Al menos así conservas algo de dignidad. Apreté las manos con fuerza mientras el dolor me recorría el cuerpo. Sentí como si me rompieran el corazón, pero forcé una leve sonrisa. Si de verdad estuvieras tan segura de Julian, no habrías venido a mí. El hombre que creías tuyo parece escabullirse entre tus dedos.
Poco a poco lo apartaste y ahora no soportas ser solo la hija adoptiva. La mano de Autumn tembló, el café se derramó por el borde de su taza. ¿Estás bien? Julian corrió hacia ella, sin posar la vista en mí ni una sola vez. Examinó su mano con preocupación. ¿Te quemaste, hermana? Respiré hondo y me estabilicé antes de ponerme de pie. Julian instintivamente me agarró la manga como para detenerme, pero me soltó rápidamente, recordando la distancia que ahora nos separaba. Estoy bien, Julian, dijo Autumn en voz baja, casi con cariño. Ya no soy una niña. Su preocupación pareció. Dale confianza. Después de haber dado unos pasos hacia la puerta, ella gritó dulcemente: Scarlett, hablemos de nuevo la próxima vez. Julian se giró para mirarme, ella me dio una sonrisa lenta y triunfante. Una vez afuera, me apresuré al baño más cercano. Mi estómago se retorció violentamente, me incliné sobre el lavabo y vomité, incapaz de vomitar, pero incapaz de parar. Solo unas pocas lágrimas calientes se deslizaron por mis mejillas. Apoyándome en la fría puerta del baño, traté de juntar los pedazos destrozados de mi corazón. Cuando salí, Julian estaba allí de pie. Me dio una taza de té de jengibre, el calor se filtró a través de la taza hasta mis dedos, su voz sonaba casi como un regaño: ¿estás bebiendo café helado otra vez? Nunca aprendes. Te va a doler el estómago. Después de abrocharme el cinturón de seguridad, se acercó y me pellizcó suavemente la mejilla. ¿De qué hablaron ustedes dos? Te ves pálida. Lo miré fijamente. Si amas a Autumn, porque te acercaste a mí. Él se había acercado a mí con ternura, atrayéndome lentamente, capa por capa, hasta que me enredé en su afecto. Justo cuando me dejé creer en ello, me dejó ahogar, observando desde la distancia, como un conquistador admirando la caída de su presa. ¿Qué había hecho mal? Se sentía como un enjambre de hormigas comiéndome de adentro hacia afuera. La frustración en mí crecía con cada respiración hasta que finalmente perdí la compostura, me giré hacia él de repente y envolví mis manos alrededor de su cuello. Quería estrangularlo, evitar que volviera a mentir. Él no se defendió, solo me miró, ojos rojos, casi como si prefiriera morir antes que verme sufrir. Las venas de su frente se hincharon, el aroma del perfume de Autumn todavía se aferraba a él, y eso fue lo que me atrajo de vuelta. Lo solté al segundo siguiente, me abrazó con fuerza en sus brazos, su voz tembló. ¿Te sientes mejor ahora? ¿Qué pasó? Ahuecó mi rostro suavemente y secó las lágrimas que ni siquiera había notado. No llores, susurró. Me duele verte llorar. Finalmente me detuve, volteando mi cara. Julian, dije en voz baja, no hagamos pública nuestra relación. Se congeló, el pánico aumentando en sus ojos. ¿Por qué estás rompiendo conmigo? Scarlett, te amo. Quiero contarle al mundo sobre nosotros. Trató de explicar con ansiedad. Lo anunciaré en mi cumpleaños, lo prometo. Solo espérame. Vale, espérate, pregunté, mi voz baja, para que puedas convertir a mi hermano y a mí en una broma frente a todos. Se quedó callado. Lo siento, dijo finalmente, te han hecho daño durante tanto tiempo. Scarlett, por favor confía en mí, realmente te amo. Pero si el hombre que decía amarme pudo aplastar mi corazón así, ¿qué tan profundo podría ser realmente ese amor? Esa noche recibí un mensaje de Autumn: te amo, realmente no caíste en todo eso, ¿verdad? Si lo quiero, será mío. Adjunto había una foto, Julian y ella acostados en la cama juntos, la noche antes de que se suponía que me iría. Julian siguió confirmando el horario de la fiesta de cumpleaños conmigo. No tienes idea de lo feliz que estoy, dijo, pero no tenía idea de lo que estaba planeando. No estaré allí mañana, me dije a mí misma en silencio. No notó el cambio en mi humor, tomó mi mano, sus dedos entrelazados con los míos. Cariño, he estado pensando en nuestro futuro, dijo. No lo he hecho, respondí en mi cabeza. Bajó la mirada, comencé a pensar en ello hace 5 años, cuando me enamoré de ti por primera vez. Así que esta realmente había sido una venganza larga y cuidadosamente planeada. Siempre fuiste tan fría en ese entonces, dijo con voz ronca, como si recordara el pasado. No importaba lo que hiciera, no cederías. Tantos chicos te perseguían. Tenía miedo de que dijeras que sí a uno de ellos antes de que tuviera una oportunidad. Hizo una pausa. Pero me elegiste. Gracias, Scarlett. Sueño con casarme contigo. Julian, quería decir. No te pierdas tanto en tus propias mentiras que olvides que incluso estás fingiendo. Más tarde para la cena insistió en cocinar para mí mismo. Abrí mi teléfono y comencé a organizar las grabaciones, fotos y otras pruebas que había recopilado durante este tiempo. Desde la cocina, me llamó con una voz alegre: Scarlett, ven a probar esto. Sostenía un cucharón, llevaba un delantal y tenía esa sonrisa familiar y esperanzada en su rostro. Antes de que pudiera levantarme, sonó su teléfono. Cuando volvió a salir, ya se había quitado el delantal, su tono se había vuelto urgente. Mi hermana tuvo un
Accidente automovilístico, necesito ir a verla. Mientras se dirigía a la puerta, hizo una pausa, regresó y me acarició suavemente la mejilla. ¿Puedes comer sola? Asentí, sí. Se inclinó y me besó la frente, sus ojos se llenaron de calidez. Estás siendo tan buena hoy. Por supuesto que lo fui. ¿De qué otra manera podría deshacerme de él y limpiar los últimos rastros de mí misma? Después de que se fue, llamé al servicio de limpieza y les pedí que tiraran todo lo que me pertenecía en él. Apartamento. El limpiador hizo un trabajo excelente, no quedó ni un solo cabello. Sentí una ola de alivio. Entonces un mensaje de Outem apareció en mi pantalla, solo un pequeño rasguño en su mano, pero su increíblemente preocupado. Él también es así contigo. Adjunto había un vídeo. Julian le estaba aplicando suavemente ungüento en la mano, tan cuidadoso de no lastimarla que incluso sopló sobre la herida. Después, solté una risa silenciosa. Ese corte se habría curado en poco tiempo. Cuando regresé de la casa de Julian, recogí todos los regalos que me había dado y organicé que un mensajero los entregara en el lugar de su fiesta de cumpleaños. Los recibiría al día siguiente, a la medianoche. Estaba programado que saliera en un jet privado. Alrededor de las 10 de esa noche, Julian llamó. Estaba claramente borracho. Scarlett, te extraño mucho, dijo arrastrando las palabras. Le entregué mi equipaje a Harrison. Toma esto por mí, te veré en breve, solo necesito terminar algo primero. ¿Qué es?, preguntó. Nada importante, pero tengo que hacerlo. Cuando llegué, Julian estaba acostado en el sofá, sus pestañas revoloteando en la tenue luz. En el momento en que me acerqué, él alcanzó fuera, envolviendo sus brazos alrededor de mi cintura, acurrucándose contra mí como un cachorro, susurrando suavemente, bebé, cariño. Él divagaba, principalmente sobre los planes para mañana, cuánto me amaba, cómo quería casarse conmigo, todavía jugando el mismo papel, incluso en una neblina de borrachera. Me aparté sintiéndome entumecida. Una vez que se quedó en silencio, tomé su teléfono y lo desbloqueé usando su huella digital. Cuando abrí su álbum de fotos, me congelé. Había más de 1000 fotos, más de la mitad de ellas eran de Outem. Incluso durante los 2 años que me había estado persiguiendo, había estado con ella, llevándola a ver hojas de arce, ver puestas de sol, caminar por las románticas calles de Francia. Le había tomado innumerables fotos, especialmente de su espalda, y los regalos que me dio, simplemente eran cosas que a Outem no le habían gustado y le había transmitido. Pensé que estaría furiosa, herida, traicionada, pero en cambio me sentí sorprendentemente tranquila. Grabé la pantalla con mi teléfono, luego encontré las únicas 3 fotos que teníamos juntos. El primero fue el día que acepté ser su novia. Se tomó una selfie con nuestras mejillas juntas y dijo que su deseo finalmente se había cumplido. El segundo fue de mi primer cumpleaños con él. Estaba pidiendo un deseo sobre un pastel. Esa noche él silbó debajo de mi ventana, la abrí y lo vi sonriendo con picardía. Corrimos durante la noche de principios de verano, pidiendo mi primer deseo de cumpleaños con él. El tercero fue la última vez que vimos una lluvia de meteoritos, bajo las estrellas. Me abrazó y dijo que la persona a su lado era la que más amaba. Sin dudarlo los borré todos, luego limpié la carpeta de basura, abrí su aplicación de mensajería. Su chat pin era con Outem. Mi chat, por otro lado, estaba configurado en no molestar. Borré todo nuestro historial de conversaciones. Su teléfono ahora estaba limpio, como si nunca hubiera existido. Solo entonces me di cuenta del verdadero beneficio de una relación secreta. Incluso la ruptura podría ser silenciosa. Por capricho abrí su aplicación de notas. Estaba llena de detalles cuidadosamente escritos sobre Outem. Gustos y disgustos. Una entrada de hace 3 años. Leer: no quiero ser solo tu hermano, Outem, porque no te das la vuelta y me miras, ya que eres tan desalmada. Solo estaré con otra persona. Nunca hubo amor ni devoción, ninguna búsqueda apasionada. Simplemente había sido su segunda opción, una herramienta en su juego de ajedrez emocional. Tomé una foto de la pantalla y silenciosamente coloqué su teléfono a su lado. Mientras me levantaba para irme, Julian de repente me agarró la muñeca. Scarlett, no te vayas, estaba hablando dormido. Suavemente aparté mi mano. Adiós para siempre, Julian. Todavía soñando, susurró. Scarlett, cásate conmigo, ¿ok? Eso desencadenó un recuerdo, nuestro 3er año juntos. Se lo oculté a Harrison y viajé con Julian a Hong Kong. Los fuegos artificiales florecieron sobre el puerto Victoria. Me abrazó y me susurró palabras dulces. Scarlett, me gustas mucho. En ese entonces, había sido tan joven, tan profundamente enamorada. Le dije, Julian, júrame, jura que nunca me mentirás. Si tú hazlo, te dejaré. Me ahuecó la cara y dijo, te adoro, te consentiré, no tengo tiempo para mentiras. ¿Cómo podría engañarte? Palabras tan convincentes. Antes de irme, eché un último vistazo a su apartamento, asegurándome de no haber dejado nada atrás.
luego cerré la puerta y borré toda su información de contacto de mi teléfono. En el momento en que subí al avión, sentí que todo, el amor, el dolor, la traición, se desvanecieron con el rugido del motor. Todo se desvaneció. El amor y el desamor eran solo pequeñas escenas en la larga película de la vida, no definían toda la historia. Todos se enamoran de la persona equivocada una vez, lloran sin razón, se derrumban inesperadamente. Pero nada de eso nos impide ver el atardecer o sentir el viento en la cara. Terminar una relación fallida es solo parte de crecer, todo pasará, considéralo ganar experiencia. Sonreí, finalmente sintiéndome libre, y me volví hacia Harrison. Antes de la boda, quiero ver a Theodore Ashworth. A solas pareció sorprendido, añadí, en realidad, mis padres me sugirieron que lo viera hace mucho tiempo, pero estaba demasiado ocupada con la escuela, y Julian, hace 5 años, cuando llegué por primera vez a Hong Kong para mi maestría. Rechacé cortésmente la oferta de la familia Ashworth de cuidarme, quería aprender a ser independiente. La última vez que vi a Theodore Ashworth fue cuando tenía 15 años, su familia había regresado por derechos ancestrales y pasamos un verano juntos antes de perder el contacto. Ahora, Harrison me aseguró que Theodore era un buen hombre, alguien que nunca me dejaría sufrir en el matrimonio. Aún así, desde que había aceptado la propuesta, sentí que era justo ser honesta con él. Quería decirle que había estado en una relación seria antes, que mi corazón se había roto pero se había curado lentamente, había dejado atrás el pasado. Si le importaba, eso era perfectamente comprensible. Nada se había finalizado. Mientras hablaba, la expresión de Theodore cambió mucho. Un poco su mirada se posó tranquilamente en mí, una leve sonrisa tirando de sus labios. Ambos tenemos 27 años, Scarlett, dijo. Haber estado en una relación antes es perfectamente normal, continuó. No hay precedentes de divorcio en la familia Ashworth. Si un esposo es infiel, la esposa tiene todo el derecho a tomar todos sus bienes. Parpadeé sorprendida, me miró, su sonrisa se profundizó un poco. Así que una vez que aceptas casarte conmigo, no hay vuelta atrás. Mis dedos se curvaron ligeramente cuando encontré su mirada. Y sí, después de casarte conmigo conoces a alguien de quien realmente te enamoras. Su voz permaneció tranquila, firme, llena de tranquila certeza. Scarlett, no hay que pasaría si, desde el momento en que nos casemos, hasta que envejezcamos, hasta el final de nuestras vidas, solo seré devoto de ti. Mis mejillas se calentaron. Theodore se puso de pie, me ofreció su mano y dijo con una sonrisa, bueno, entonces, volvamos a conocernos, señorita Scarlett Summers. Mientras tanto, el teléfono de Scarlett seguía inalcanzable. Julian se agitó cada vez más, paseando cerca del gran montaje que había preparado para su cumpleaños. La fiesta estaba llena de celebración y color, con un retrato de la silueta de Scarlett colocado en el centro, un lugar donde ella vería en el momento en que entrara. Cada detalle había sido meticulosamente planeado para crear una sensación de ceremonia y sorpresa. A pesar del ambiente festivo, la persona que anhelaba ver no había llegado. Había sentido una extraña sensación de inquietud desde el momento en que se despertó. Cada año, Scarlett era la primera en enviarle un mensaje a medianoche, a veces incluso se escabullía solo para verlo, aunque solo fuera por un momento. Le sonreía con esos ojos de luna creciente y decía, es el cumpleaños de mi novio, por supuesto tengo que ser la primera en desearle, pero anoche, ella no había estado con él, y esa mañana, tampoco había habido ningún mensaje de ella. Intentó desplazarse por su teléfono, pero los deseos de cumpleaños inundaron la pantalla, lo que le dificultaba pensar. Se repetía a sí mismo que debía estar en camino, pero a medida que pasaba el tiempo, segundo a segundo, ella seguía sin llegar. Sus dedos tiraban ansiosamente de su corbata. De repente, hubo un sonido cerca de la puerta. Corrió, su corazón se aceleró, listo para tomar su mano, pero era Autumn. Su decepción era imposible de ocultar. La sonrisa de Autumn vaciló. Preguntó en voz baja. ¿A quién esperabas, Scarlett? Solo Scarlett. Últimamente algo se había sentido extraño. Scarlett había sido distante en el pasado. Siempre que estaban juntos, se aferraba a él con fuerza, como si tuviera miedo de soltarlo. Siempre había habido un imán invisible entre ellos, pero desde que Autumn regresó, Scarlett había cambiado. Se volvió más tranquila, más reservada, ya no le tomaba la mano, ya no se inclinaba con la misma calidez. A veces cuando Julian la miraba, sentía que estaban a kilómetros de distancia. Aún así, una cosa seguía clara, quería hacerlo público. Recordaba abrazarla mientras lloraba, sintiendo el dolor en su pecho profundizarse. Nunca quiso que se sintiera agraviada. Últimamente, él había sido acosado por pesadillas, repitiendo el mismo escenario. En ellas, él estaba en la fiesta humillándola. Ella parecía confundida, luego rota. Su voz temblaba mientras preguntaba por qué lo había hecho, qué había hecho mal. Él se despertaba empapado en sudor frío con él
Corazón acelerado, hoy, finalmente estaba listo para proponerle matrimonio, incluso había preparado un vestido de novia, cientos de diseñadores habían trabajado durante 6 meses para terminarlo, se rió de sí mismo. Si realmente había tenido la intención de lastimarla, ¿por qué se tomaría tantas molestias para hacerla feliz? Anoche, después de llevar a Autumn al hospital, estaba a punto de irse cuando ella lo detuvo. ¿Te gusta Scarlett Summers?, preguntó ella. Él levantó una ceja. Autumn se puso de pie, tratando de actuar serena, pero su voz la traicionó. No tienes que ocultarlo, dijo. Puedo verlo. Él sonrió suavemente, así que había sido tan obvio. Eso significaba que Harrison también debió haberlo notado. Tal vez ahora dejaría de oponerse a ellos. Sí, dijo Julian, la amo. Autumn se mordió el labio. ¿De verdad? Julian asintió, luego como si recordara algo, él añadió, hermana, lamento el pasado, estaba confundido sobre si mis sentimientos por ti eran familiares o románticos. Pero agradezco que me hayas rechazado, me ayudó a encontrar a la persona que realmente amo. Con eso, contestó una llamada de un amigo y se alejó sin notar la ira ardiendo en los ojos de Autumn detrás de él. Ya no estaba jugando al diablo con la venganza, al diablo con la humillación. Solo quería a Scarlett, quería proponerle matrimonio, quería casarse con ella. Ella era suya, y solo suya. Afortunadamente, no era demasiado tarde. Afortunadamente, ella no sabía de su cruel plan del pasado. Nadie lo volvería a mencionar. Finalmente entendió lo que había en su corazón. Amaba a Scarlett Summers, incluso si todo había comenzado con venganza, en algún momento del camino, sus sentimientos habían cambiado. Ahora, todo lo que quería era darle el futuro más feliz, borrar las sombras de su comienzo. Pero cuando buscó su foto de perfil, el historial de chat entre ellos había desaparecido, todo se había ido. La inquietud de Julian se convirtió rápidamente en pánico total. Escribió un mensaje rápido, cariño. Pero antes de que pudiera terminar otro pensamiento, apareció un gran signo de exclamación rojo en la pantalla. Scarlett Summers lo había eliminado. Mientras Julian estaba siendo borrado de mi mundo, estaba ocupada preparando mi boda, técnicamente. Theodore y yo deberíamos haber tomado las cosas con calma, un compromiso, una oportunidad para construir afecto con el tiempo, pero nuestras familias habían llevado nuestras cartas natales a un maestro astrólogo. Su veredicto fue inquebrantable. Éramos una pareja perfecta, un vínculo destinado a 3 vidas. Después de ofrecer elogios generosos, seleccionó una fecha auspiciosa y nos instó a casarnos sin demora. Las cosas se movieron rápidamente a partir de ahí. Me probé docenas de vestidos de novia en un día torbellino, pero extrañamente cada uno me quedaba perfecto. No podía decidir cuál elegir. Theodore sonrió cálidamente. Entonces déjanos quedárnoslos todos, dijo. Fueron hechos solo para ti de todos modos. Justo en ese momento, un sirviente condujo al organizador de la boda a la habitación, y nuestra atención se centró en los arreglos de la ceremonia. Para cuando terminamos de revisar las propuestas y nos tomamos un momento para respirar, la tarde ya había llegado. Theodore se puso de pie y me levantó suavemente del sofá. Puedes tomar una siesta más tarde, dijo. Primero, vamos a buscar nuestro certificado de matrimonio. ¿Tan pronto?, pregunté sorprendida. Tomó mi mano y respondió. El astrólogo dijo que este es el momento perfecto. En Hong Kong, el proceso de registro de matrimonio era diferente al que estaba acostumbrada en casa. Guiados por un abogado, intercambiamos votos y anillos que Theodore ya había preparado de antemano, y encajaban como si siempre nos hubieran pertenecido. Después de que firmamos los documentos, 2 de sus amigos cercanos firmaron como testigos. El sello rojo aterrizó firmemente en el certificado y la sala estalló en aplausos. Mi familia y sus parientes se juntaron para una foto grupal. La sensación de celebración abrumadora. Así que esto era lo que se sentía estar en una relación que todos a tu alrededor apoyaban, sonreír libremente y caminar bajo la luz del sol, de la mano con alguien que era tuyo abiertamente. Esa noche compartí una publicación en las redes sociales con una foto de nuestro certificado. Los comentarios inundaron en cuestión de momentos. Deja de presumir, hermana, ¿qué certificado recibiste esta vez? ¿Estás ciega? Feliz matrimonio, amor eterno. Espera, ¿un certificado de matrimonio y de Hong Kong? Scarlett, ¿te casaste con alguien tan lejano? Mi corazón está roto. Diosa, ¿cómo pudiste? ¿Quién es el novio? Le pregunté a mi madre, y ella sonrió. Todavía es un poco secreto, dijo, pero nuestra familia ya recibió la invitación de boda de verano. Será el próximo mes. La noticia de nuestro certificado de matrimonio se extendió rápidamente. Finalmente llegó al círculo de Julian. Uno de sus amigos hizo clic en la publicación y se rió. Así que es por eso que desapareciste. Huiste a Hong Kong para casarte con Scarlett Summers. Bastante romántico. La mano de Julian temblaba, cigarrillo en mano, mientras la ceniza ardiente tocaba su piel. Ni siquiera notó el dolor. ¿Qué dijiste?, preguntó.
Arrebatando el teléfono, sus ojos fijos en la pantalla, los nudillos poniéndose blancos mientras lo agarraba, su amigo finalmente entendió: Scarlett Summers no se casará contigo. Julian no esperó a que terminara, salió corriendo de la habitación en pánico. Esa noche la familia Ashworth ofreció un gran banquete. Theodore tomó mi mano con fuerza y me presentó a los parientes uno por uno. Me recordó a ser un niño, aferrándome a mis padres, temiendo el momento en que preguntaran: ¿sabes cómo llamarlos? Estaba abrumado, inseguro, y me apoyé en Theodore en busca de apoyo. Todos en la familia Ashworth fueron amables y gentiles, cada saludo vino con una cálida sonrisa y un regalo de bienvenida, pero había tanta gente que finalmente. Theodore envolvió su brazo firmemente alrededor de mi cintura para ayudarme a superarlo todo, dejándome descansar contra él cuando lo necesitaba. Mirando a todos caras sonrientes, pensé para mí misma: esto no está nada mal, respeto mutuo, objetivos compartidos. Tal vez esto es en lo que el matrimonio a menudo se convierte cuando la pasión se desvanece, algo estable, duradero. Ambas familias aprobaron. Theodore no me engañaría, ni me haría daño, podría continuar mis estudios y mi investigación. Más tarde, cuando finalmente terminó, me desplomé en un sofá, mis ojos luchaban por permanecer abiertos. Theodore colocó suavemente una lista de regalos de compromiso frente a mí para que la revisara, mientras miraba la letra pequeña. Las letras comenzaron a difuminarse. No me di cuenta de que me había quedado dormida, así que cuando Julian llamó esa noche, fue Theodore quien respondió al teléfono. Julian, al escuchar una voz masculina tranquila en lugar de la mía, se congeló, sus pensamientos en blanco. Su agarre en el volante se apretó, sus dedos temblorosos. ¿Quién eres tú?, exigió Julian. ¿Dónde está Scarlett Summers? Ponla al teléfono. Theodore no era tan gentil como parecía, debajo de su exterior tranquilo había una posesividad que rara vez mostraba. Aún así, tuvo cuidado de no asustarme. Él también lo sabía. Bueno, si presionaba demasiado, podría alejarme. Había esperado tantos años que no soportaba esperar más, por eso quería que la boda sucediera rápido, no más oportunidades para nadie más. Nunca me dijo que había visto a Julian antes, más de una vez, cuando supo que venía a Hong Kong para mi programa de maestría. Trabajaba muchas horas en Nueva York, durmiendo solo unas horas por noche, solo para terminar las cosas a tiempo para encontrarme aquí, pero aún así llegó un paso demasiado tarde. Fue a mi universidad con un regalo, solo para verme caminando junto a otro hombre, riendo y hablando libremente. Apretó los puños y se tragó sus sentimientos. No se acercó. Después de eso, cada vez que intentaba visitarme, ese hombre siempre estaba a mi lado, y la forma en que lo miraba, tan llena de luz, no dejaba espacio para nadie más. Theodore incluso voló a North City, escondiéndose en las sombras solo para verme de nuevo. Nos vio juntos, el vínculo entre nosotros intacto, así que se fue en silencio, obligándose a sonreír, susurrando en su corazón: te deseo felicidad. Nunca esperó que el hombre en el que confiaba dejara de apreciarme, y ahora, el destino había vuelto en círculos, atrayéndome a sus brazos de nuevo. Con la voz más suave que pudo manejar, respondió a la llamada de Julian, dijo las palabras que destrozaron por completo el corazón de Julian. Scarlett se durmió en mis brazos. El hombre dijo con calma: oh, permíteme presentarme, soy su esposo legal. ¿Y tú eres? Julian, tomado por sorpresa, soltó: soy su novio. Nunca había aceptado una ruptura en su mente. Scarlett seguía siendo su novia. El hombre. Theodore dio una suave risita: disculpas, pero hasta donde yo sé Scarlett no tiene novio, solo esposo, y ese soy yo. Julian sintió que estaba perdiendo la cabeza. Era su cumpleaños, había esperado toda la noche, esperó hasta que se fueran los últimos invitados, esperó en el silencio posterior a la celebración. Finalmente llegaron. Algunas cajas grandes eran de Scarlett, dentro estaban todos los regalos que él le había dado. Ella le devolvía todo, ya no quería nada de él. La llamó una y otra vez, pero nunca conectaron. Se sentó allí hasta el amanecer, entumecido y vacío. Solo entonces comenzó a entender: Scarlett ya no lo quería, pero ¿por qué? No podía entender que había salido mal. Mientras arrastraba las cajas de vuelta a su apartamento, un pequeño trozo de papel revoloteó. En él solo había unas pocas palabras: Julian. Estamos rompiendo. No una conversación, no una razón, solo una notificación. Cuando finalmente llegó a casa, se tambaleó por la puerta y se desplomó en el sofá. Lentamente se dio cuenta de que Scarlett había borrado todo rastro de sí misma, de su vida. Había desaparecido sin dudarlo. Esta chica, una vez tan gentil y dulce, había terminado las cosas con una precisión tan fría. Un pensamiento lo golpeó, abrió su teléfono y tocó su álbum de fotos. Las primeras imágenes que aparecieron fueron de Autumn. Se desplazó hasta el final. Ya no había fotos de Scarlett,
Ella había visto las fotos que guardó de Autumn, había visto las notas, y ella había malentendido. Julian recordó sus palabras claramente: si alguna vez descubro que me mentiste, desapareceré. Y ella lo decía en serio, lo había descubierto, había actuado exactamente como prometió, cortando todo sin darle una sola oportunidad de explicarse, lo había terminado por completo. Julian estaba desesperado por encontrarla, buscó por todo North City, pero nadie sabía dónde había ido. Una noche fue a su antiguo apartamento, se paró debajo de la ventana y silbó suavemente como solía hacerlo. No hubo respuesta, no se encendió ninguna luz, esperó hasta la mañana, la luz nunca se encendió. Voló a Hong Kong esperando encontrar alguna pista, pero no había nada, ni una sola señal de ella. Se había ido, pasó más de un mes, todavía no encontró nada. Entonces recordó la cápsula del tiempo que habían enterrado juntos en las montañas. Bajo la lluvia torrencial, escarbó en el barro con las manos desnudas hasta que la encontró cubierta de tierra, abrió su propia cápsula, dentro había una nota: que no haya años que recordar, solo un amor profundo para compartir hasta que nuestro cabello se vuelva blanco. Terminaba con: Julian ama los veranos escarlata, mañana y noche. Abrió la de ella, dentro había una hoja en blanco. Ella nunca había escrito nada, nunca había imaginado un futuro con él. Julian miró la página en blanco con incredulidad, la aferró entre sus manos y las lágrimas corrieron por su rostro. Sin ella, sus días se volvieron vacíos, y cuando escuchó la noticia: Scarlett se había casado, sintió como si alguien le hubiera clavado un cuchillo directamente en el pecho. El dolor era insoportable. Lo que lo aplastó más fue cuando llamó a su número y un hombre respondió. Su corazón se desplomó, hecho añicos, no podía creer que realmente se hubiera casado con otro. Debía estar enojada, debía estar tratando de vengarse de él, no podía creerlo. Inmediatamente reservó un vuelo a Hong Kong, se dijo a sí mismo: la ciudad no era tan grande, estaba destinado a encontrarse con ella eventualmente, pero Hong Kong era lo suficientemente grande, especialmente cuando alguien estaba decidido a evitarlo. No pudo encontrar ni un solo cabello escarlata, y en verdad, Julian realmente no pudo encontrarme. Theodore, preocupado de que me agotara, me había mantenido dentro de la finca Ashworth todo el tiempo. Incluso había borrado el registro de esa llamada telefónica. Nunca supe que Julian había intentado comunicarse conmigo. A medida que se acercaba nuestra boda, Theodore se encargó de todo. Pasó medio mes, quedaban 3 días. Los Ashworth trajeron a mis amigos cercanos en un jet privado. Theodore estaba ocupado asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Esa noche, le pedí que se fuera a casa temprano para poder tener algo de tiempo para charlar con mis amigos. Aceptó. Luego organizó que trajeran bocadillos, bebidas y todo lo demás. Cada uno de mis amigos recibió un pequeño regalo diferente. Para mí, había una caja bellamente envuelta. Un mensaje de Theodore apareció en mi teléfono: bebe un poco de sopa de nido de pájaro caliente. No te resfríes. Su cuidado siempre fue silencioso y considerado, nunca intrusivo. Mis amigos no dejaban de felicitarlo: sabiendo que tu novio es Theodore Ashworth, todos podemos relajarnos. En el vuelo aquí, hicimos una verificación completa de antecedentes. Él es bueno, familia sólida, exitoso, reputación limpia. Su lema familiar también podría ser: esposa feliz, vida feliz. Nuestra Scarlett definitivamente será feliz. Alguien sonrió y dijo: realmente espero con ansias tu historia de matrimonio, primero amor después. Pero otro amigo no estuvo de acuerdo: te equivocas, la forma en que Theodore mira a Scarlett se siente más profundo que eso, y mantener el secreto de la boda hasta ahora. Creo que lo planeó todo el tiempo. Charlamos y reímos hasta la medianoche. Cuando salí de la habitación, vi un mensaje de Theodore: te he estado esperando abajo, llámame cuando estés lista y te llevaré a casa. Justo cuando escribía: he terminado, una mano se extendió de repente y me jaló hacia la escalera. Era Julian. Nunca esperé encontrarlo aquí. Aparté mi brazo de un tirón como si hubiera visto algo terrible. Me di la vuelta e intenté salir corriendo, pero me atrapó de nuevo. Su agarre era demasiado fuerte para romperlo. Me inmovilizó contra la puerta. Sus brazos a ambos lados, los ojos ardían de emoción. Luego levantó mi barbilla y me besó, brusco y desesperado. Golpeé el recipiente de comida contra su pecho. ¿Estás loco? Mi espalda presionada contra la pared fría. Los ojos de Julian cayeron al anillo de bodas en mi dedo, su mandíbula apretada, su voz quebrada. Scarlett Summers, ¿es esta tu venganza? ¿Te casas con alguien más para castigarme por nunca hacernos públicos? ¿Realmente conseguiste un certificado falso solo para provocarme? Dejé escapar una risa fría. Realmente estoy casado. Cerró los ojos, luchando por mantenerse unido. No te creo, puedo explicarlo todo sobre Autumn. No es lo que piensas, dijo Julian. Ya se lo he dicho, solo seremos hermano y hermana de ahora en adelante.
Regresa a North City conmigo, Scarlett, vámonos, público, ok. Así que eso era lo que pensaba, que me fui por Outem, porque estaba celosa. Solté una risa silenciosa, una llena de ironía. Cuando estabas conmigo pensabas en ella, di un paso atrás y los dejé estar juntos y ahora vienes a buscarme. Lo miré con frialdad. Julian, eres realmente patético, siempre persiguiendo lo que no puedes tener. Sus ojos temblaron, rompiéndose como cristales. Me gustas, solo me gustas tú, Scarlett, nunca dije que rompiéramos. Así que sigues siendo mi novia. Curvé mi labio. No querías romper. Bien, te lo diré claramente, Julian. Me das asco, estamos rompiendo. Eso lo deja suficientemente claro para ti. Sueño y realidad se difuminaron por un momento. El rostro de Julian palideció, sus ojos instantáneamente rojos. No, rompamos, hemos estado juntos durante 3 años, me amabas tanto como puedes simplemente irte. No me molesté en discutir, di un paso atrás, piensa lo que quieras, ya estoy casado. Julian se apresuró hacia adelante y me abrazó fuerte por detrás, su voz ronca y suplicante. Quítate el anillo, ok, te compraré uno nuevo, incluso te preparé un vestido de novia, volvamos y casémonos. Me di la vuelta y le di una bofetada fuerte en la cara. No me toques. Se quedó congelado, perdido, sus ojos rojos con lágrimas a punto de caer. No puedo evitarlo, Scarlett, te extraño tanto. Estos últimos 2 meses, no pude comer, no pude dormir, cada vez que cierro los ojos, todo lo que veo eres tú. ¿Qué se supone que debo hacer sin ti? Justo cuando extendió la mano de nuevo para tirar de mí en otro abrazo, la puerta al final del pasillo se abrió de golpe, una ráfaga de viento la atravesó y Theodore entró y golpeó a Julian directamente en la cara. Julian se tambaleó por el golpe, pero se recuperó rápidamente y comenzó a contraatacar. No era rival para Theodore, esta era la primera vez que había visto a Theodore tan feroz. La gentil imagen que tenía de él se hizo añicos mientras asestaba golpe tras golpe. Los labios de Julian se partieron y sangraron, su rostro se contorsionó de dolor. Cuando Julian intentó levantarse para otro puñetazo, me interpuse entre ellos. Eso es suficiente, Julian. Su puño se detuvo a centímetros de mi cara. Me giré hacia Theodore rápidamente. ¿Duele?, asintió levemente, voz lastimera. Un poco, podrían ser heridas internas. Entonces vayamos a casa y busquemos un médico. Julian me miró con incredulidad, sus ojos inyectados en sangre. ¿Lo estás protegiendo? Soy yo la que más sufre, Scarlett. Ya no te preocupas por mí, respondí bruscamente. Por supuesto que lo estoy protegiendo, él es mi esposo. ¿Quién eres tú para mí? Theodore tomó el recipiente de comida de mi mano, luego suavemente tomó mi mano también. ¿Terminó de comer?, preguntó en voz baja. Asentí. Una pequeña sonrisa curvó sus labios. Luego vámonos a casa. Está bien, me duele todo el cuerpo. Tiré de él hacia la salida. Regresemos rápido. Cuando abrí la puerta, no miré hacia atrás a Julian, él estaba allí inmóvil, tragado por la tenue luz del pasillo. Su voz era débil, casi inaudible. ¿No eras tú quien más se preocupaba por mí? 2 días antes de la boda, Theodore y yo ensayamos la ceremonia. Esa noche, después de que mis amigos se fueran, fuimos a caminar por el río. Se ofreció a comprarme una bebida caliente y en el momento en que se dio la vuelta para irse, miré hacia atrás y vi a Julian de nuevo. Su frente y labio estaban cubiertos de vendas, parecía exhausto, su rostro pálido y desgastado. Theodore realmente no se había contenido. Julian dio un paso adelante luchando por hablar. Scarlett, lo he pensado. Divórciate de él, no me importará, no te juzgaré, pretendamos que no pasó nada en Hong Kong, comencemos de nuevo. Fue como escuchar el chiste más grande del mundo. A menos que muera, nunca me divorciaré de él. Pareció no escuchar, su tono se suavizó, casi cauteloso. No pasa nada entre Outem y yo porque no puedes creerme, Scarlett. Nos conocemos desde hace 5 años, solo conoces a Theodore Ashworth desde hace 2 meses, son 2 meses suficientes para que le confíes tu vida. ¿Por qué elegirlo a él sobre mí? Porque él no me miente, lo interrumpí. Fuimos honestos desde el principio, sin juegos, sin manipulación, sin hermanas adoptivas acechando en el fondo, solo el apoyo y las bendiciones de nuestra familia. Tal vez aún no tengamos sentimientos profundos, pero la vida es larga, quién sabe qué vendrá. Lo miré a los ojos. Julian, te lo dije antes, si alguna vez descubro que mentías, me alejaría sin dudarlo. Deja de perseguirme, nunca volveré. Me miró aturdido, sus ojos llenos de desesperación. Entonces vi a Theodore caminando hacia nosotros rápidamente, y corrí a su encuentro. Suavemente me metió el cabello detrás de mi oreja, me envolvió con su brazo y me condujo hacia el auto por el rabillo del ojo. Vi a Julian parado solo, su flequillo cubriéndole los ojos, sus párpados ligeramente rojos. El día antes de la boda, Theodore no me dejó salir. Nos quedamos en el estudio, hojeando sus álbumes de fotos de la infancia. Señalé una foto con sorpresa. Nos tomamos
Una foto juntos cuando era tan pequeño, sonrió parándose detrás de mí y envolviendo sus brazos suavemente alrededor de mis hombros. Sí, ese año, tu mamá estaba embarazada de ti, mi mamá trajo a la familia a visitarnos, yo tenía unos 3 años entonces. Naciste justo después de que llegáramos, los adultos tomaron fotos y organizaron nuestro compromiso, tan temprano, me reí, divertido y sin palabras, solo era un bebé. Teodore se rió entre dientes y pasó la página, volví antes de comenzarla. Escuela primaria, cuando tenía 6 años, eras tan pequeño en ese entonces, como una pequeña bola de pedo blanca, me tomaste de la mano y me llamaste hermano mayor, había una foto mía inclinándome para besar su mejilla, mi cara se calentó instantáneamente. Cuando tenías 12 años estabas obsesionado con la actuación, dijo sonriendo, me hiciste interpretar al emperador, y tú eras la princesa, no pude evitar reírme de hermano a padre. Teodore, has interpretado muchos papeles, siguió hojeando el álbum todavía sonriendo mientras se burlaba de mí. Yo volviste una vez cuando yo tenía 18 años, tú tenías 15 entonces, ese fue el año en que dejaste de hacerme ensayar escenas contigo y en su lugar me arrastraste a jugar videojuegos. Así como así me convertí en tu compañero de juegos. Recuerdo sentirme un poco incómodo al principio, estaba obsesionado con los juegos en ese entonces, pero mis padres eran estrictos y Harrison no jugaba conmigo, así que no tuve más opción que recurrir a ti. Ese verano incluso arrastré a Teodore a cibercafés todos los días durante todo un mes, pero después de eso, no nos volvimos a ver. Me vi atrapada en el torbellino de la escuela secundaria y la universidad. Mientras él estaba ocupado haciendo malabarismos con sus estudios y las responsabilidades del negocio familiar, pensé que el tiempo nos alejaría aún más, que nos convertiríamos en extraños parados en lados opuestos de un ancho río, pero inesperadamente, el destino nos volvió a unir, y ahora estábamos a punto de convertirnos en familia. La vida realmente está llena de sorpresas. De repente recordé lo que dijo Julian la noche anterior. Me preguntó por qué me atreví a comprometer mi vida con Teodore después de solo 2 meses de conocerme él, pero esa no era la verdad. En realidad, conocía a Teodore desde hacía 27 años, más tiempo del que jamás había conocido a Julian. Giré ligeramente la cabeza, el aliento de Teodore rozó mi oreja, creando un momento de tranquila intimidad en el aire. Mi garganta se apretó y rápidamente me giré. Entonces Teodore habló en voz baja. Scarlett, gracias, porque pregunté. Su mirada era cálida y firme. Gracias por casarte conmigo, el día de nuestra boda. Mis palmas estaban húmedas por los nervios. Teodore sostuvo mi mano firmemente durante toda la ceremonia, guiándome suavemente a través de cada paso. Bajo la eficiente voz solemne, nos besamos, abrazamos e intercambiamos promesas de para siempre. Después de la ceremonia, el agotamiento me golpeó como una ola, apenas podía mantenerme en pie. Teodore me llevó a una habitación tranquila y susurró, descansa un rato. Me aferré a su manga. ¿A dónde vas? Apretó mis dedos y sonrió. Saludaré a los invitados y me ocuparé de cualquier obstáculo restante, murmuré un suave vale. Me recosté contra el sofá y rápidamente me quedé dormida. Mientras tanto, el obstáculo estaba parado afuera del lugar, tratando de entrar a la fuerza. Julian había aparecido en la entrada, rogando desesperadamente a seguridad que lo dejara pasar. Soy el novio de la novia, insistió. Cerca, los reporteros se interesaron de inmediato. Uno de ellos se burló. ¿Es novio? Entonces deberías rendirte ya. La familia Ashworth es una de las más influyentes de Hong Kong. ¿Cómo puedes comparar? Deja de soñar, es vergonzoso. Julian protestó frenéticamente. Nunca rompimos, pero cuando se desplazó por su teléfono, no pudo encontrar una sola foto, mensaje o evidencia que demostrara que él y yo habíamos estado juntos alguna vez. La risa estalló entre la multitud. ¿Hablas en serio? Ni siquiera una foto, ni siquiera cuentas como un ex. Esto es patético. Julian se tambaleó, visiblemente conmocionado, casi colapsando de rodillas. Justo entonces, vio a Teodore caminando hacia la entrada, radiante de alegría. Déjenme entrar, gritó Julian, atrayendo la atención de todos, pero Teodore ni siquiera lo miró. En cambio, ordenó al personal que distribuyera dulces de boda a los invitados. Quienes recibieron los dulces sonrieron y ofrecieron sentidas felicitaciones a los recién casados. Todos recibieron algunos, excepto Julian. Él se quedó allí con la mandíbula tan apretada que parecía que se le iban a romper los dientes. Teodore Ashworth, te aprovechaste de la situación, respondió Teodore con sereno desdén. No la apreciaste cuando tuviste la oportunidad. Ahora, no hay próxima vez. Nuestra boda fue el tema más candente en línea durante 3 días, pero esa noche no pasó nada entre nosotros. Simplemente estábamos demasiado cansados.
Mientras estábamos acostados, Theodore me contó sobre el intento fallido de Julian de colarse en la boda. Decidí que finalmente era hora de abordar todo en línea. Había estado dirigiendo un blog académico popular con más de 2 millones de seguidores. Cuando Julian me perseguía, había compartido fragmentos de la historia, aunque nunca su nombre. Después de que nos conocimos, me pidió que no lo hiciera público, así que nunca lo volví a mencionar. Mis seguidores sabían que había alguien que me persiguió durante mucho tiempo, pero nunca supieron quién era, hasta ahora. Publiqué nuestras fotos de boda, la reacción fue inmediata, mis seguidores se quedaron atónitos de que yo, una tranquila bloguera académica, me hubiera convertido de repente en la heroína de una sensación en línea. Luego seguí con capturas de pantalla de registros de chat pasados, fotos borrosas de Julian y Autumn juntos, e incluso mensajes de voz que ella le había enviado, seductores y provocativos. Borré su información personal, agregando solo un breve título. A aquellos que no conozco bien, por favor, tengan cuidado con sus límites. Los medios de Hong Kong se volvieron locos, aunque nunca nombré a Julian directamente, las pistas eran inconfundibles, especialmente porque había intentado colarse en la boda y no tenía pruebas de nuestro pasado. Los titulares explotaron. Un tonto enamorado se arrodilla en la boda de Ashworth. Sterling Geire rechazado públicamente intenta robar a la novia. La humillación de Julian Sterling, sin pruebas, sin amor, solo arrepentimiento. Las secciones de comentarios rebosaban de ira y burla. Es que Julian Sterling, el que la persiguió durante 5 años, y aún así fracasó, espeluznante y repugnante, incluso tuvo una relación con su hermana adoptiva mientras perseguía a otra. Esta chica Autumn tampoco es una santa, seduciendo a su propio hermano, asqueroso. Si yo fuera su madre, me desmayaría en el acto. El escándalo se salió de control. La familia Sterling intentó silenciar a los medios, pero fue demasiado tarde. Me volví hacia Theodore y le pregunté: ¿fuiste tú? Asintió sin dudar. Sí, no pude evitar reír. Eres más astuto de lo que pareces. Levantó una ceja y sonrió con suficiencia. Se lo merecía. Finalmente mi hermano se enteró de toda la historia. Furioso, dijo: ¿por qué no me lo dijiste? Lo habría golpeado. Ahora que todo había quedado atrás, se lo conté todo. Sin contenerse se sentó en silencio por un momento, luego frunció el ceño y dijo: Autumn me dijo que lo hizo todo por venganza. ¿Por ella? ¿Por quién? Pregunté, riendo de repente. Mi hermano parecía completamente confundido. Yo era popular en ese entonces. Mucha gente confesó. ¿Cómo la recordaría? Resultó que Julian y Autumn habían planeado vengarse de mi hermano, pero el chiste era que ni siquiera recordaba quiénes eran. Habían estado planeando durante años, y había olvidado por completo que existían. Qué absurdo y risible parecía todo, pero cuando el tema volvió a surgir, despertó un recuerdo en la mente de Harrison. Ese cabrón se había atrevido a lastimar a su hermana. Bueno, estaba a punto de aprender que las cosas nunca volverían a ser fáciles para él en North City. Harrison inmediatamente hizo varias llamadas telefónicas. De ahora en adelante, corta toda cooperación con la familia Sterling, todos sus proyectos, tómalos, bloquéalos, supera su oferta, usa todos los medios necesarios. Hazle entender lo que significa haberse hecho un verdadero enemigo. Y así, Julian se había disparado oficialmente en el pie. Antes de que comenzara el nuevo semestre, yo llevé a Theodore conmigo a North City para una breve visita. En el camino, nos encontramos con viejos amigos. En un momento dado, salí a la terraza a tomar un poco de aire fresco y allí estaba Julian. Durante ese tiempo, había oído rumores sobre la situación de la familia Sterling. No era buena. El precio de sus acciones había caído significativamente. Los conflictos internos desgarraron a la familia. Incluso emitieron una declaración pública cortando lazos con Autumn, afirmando que su exhija adoptiva nunca sería aceptada en la familia a través del matrimonio. Autumn había conspirado sin cesar.